los efectos, las repercusiones de este huracán Irma, que ha dejado realmente destrozos en la zona de Florida, pero que también ha pasado por la isla de Cuba. Estamos en comunicación con el colega, el fotógrafo cubano, Kaloyan Santos Cabrera. ¿Qué tal, Kaloyan? ¿Cómo estás? Facundo Quiroga te saluda. Hola, ¿cómo va, Facundo? Muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos. Estás aquí en Argentina ahora, ¿no? Sí, estoy en Argentina, vivo en La Plata y bueno, trabajo en Buenos Aires. ¿Qué información tenés, Kaloyan, sobre lo que está pasando allá? ¿Cómo están viviendo los hermanos cubanos este efecto del clima, no? Mira, yo por suerte, por la cantidad de amigos, la familia, colegas, estuve todo el tiempo informado. Antes del huracán, justamente cuando estaba pasando el huracán y ahora, hay un sistema de comunicación y un sistema de la defensa civil, por suerte muy bien organizado en Cuba y es muy reconocido aún, y pasó algo loco y lamentable, es que los medios acá en Argentina, sobre todo los más importantes, enfocaban siempre a lo que estaba pasando en Miami y no lo que estaba pasando en el resto del Caribe, por donde pasó Irma, el huracán Irma, y muchos se comunicaban conmigo como lo están haciendo ustedes, como para que le dé alguna información en lo que sabía. Bueno, un huracán que causó muchos destrozos y a su vez hoy conocimos de parte de la defensa civil en Cuba que también dejó 10 fallecidos en Cuba posterior al paso del huracán, no cuando estaba pasando el huracán en sí mismo, sino producto del paso del huracán por derrumbe, por negligencia de algunas personas de caminar por las partes inundadas. Y bueno, lo más terrible es eso, lo más terrible es que hasta ahora hay un saldo de 10 muertos en Cuba. Y por otro lado todo el descalabro económico que ha hecho, porque fue un huracán que pasó por la costa norte de Cuba y con mayor intensidad a partir del centro, para que se tengan una idea, hasta La Habana. Sobre todo la Callería Norte, que es la fuente de turismo y el principal recurso económico que tiene Cuba, que le entra, bueno, destrozó la mayoría, muchos de los hoteles. Y también en Matanza, otro de las cosas graves que hizo fue la termoeléctrica de Matanza, que para que se tenga una idea es la central la que más lleva fluido eléctrico a gran parte del país. Bueno, también tuvo afecciones, y aparte de eso, bueno, casas, fábricas, destrozos en lo que tiene que ver con toda la agricultura y nada, y las penetraciones del mar, sobre todo en La Habana, en lo que es el malecón, que llegó hasta un piso y bueno, realmente quedó muy destrozado el país. Por suerte hay todo un estado, una organización para empezar todo un sistema de recuperación, y es lo que están abocados ahora en Cuba. Y esa organización también depende de que nadie quede desamparado. Entonces, desde ese punto de vista es bastante la confianza que tenemos. Justamente eso es lo que queríamos consultarte, porque se habla y mucho de, bueno, la infraestructura de los Estados Unidos, y hemos escuchado a algunos colegas de los medios masivos señalar que no se sabía si Cuba estaba también a la altura de las circunstancias como para proteger a su población. Afortunadamente, por tu testimonio, Kaloyan, estaba bastante preparado el país. Mira, entendamos algo, o sea, esto es un fenómeno climático del cual hay una temporada, que es lo que se conoce como temporada ciclónica, que va desde junio hasta noviembre y que pasa por el Caribe. Un año te puede tocar un ciclón, un huracán, otro año te pueden tocar 3 o no te puede tocar ninguno, pero eso no implica de que eso que ya tú conoces no puedas prepararte. Y entonces implica la cuestión, la voluntad política que tiene un Estado para prepararse de acuerdo a ese fenómeno climático. Entonces Cuba sí viene preparándose. Tanto es así que pensemos que Cuba tiene una infraestructura económica, digamos, muy pocos recursos, y aún así son muy pocos los muertos en su población. Cuando de esto que te estoy hablando, de estos 10 fallecidos que conocemos hasta ahora en Cuba, en la inmensa mayoría fueron por irresponsabilidades, digamos,
de ellos mismos. Se lamenta obviamente que es la muerte, pero algunos no se quisieron evacuar, se derrumbaron sus casas, otros salieron, las calles que estaban inundadas y estaba prohibido salir, salieron a recorrer esas calles con el agua al pecho. Bueno, un montón de cosas que no implican de la voluntad política, pero sí está recontra bien preparada, recontra informada. Es más, yo creo que en la región esa voluntad política Cuba da cátedra. Tanto es así que hay una organización a tal punto de que las personas saben a dónde tienen que ir a evacuarse, que las personas saben las medidas de seguridad que tienen que tomar ante este cambio climático, y constantemente hay un reporte oficial en la televisión desde que se está formando el huracán en otras regiones y hasta que va a llegar. Eso te permite también haber una organización de que no haya saqueos, como por ejemplo está sucediendo ahora en Miami, donde vemos que las personas aprovechan para saquear, donde las propias agromercados, los propios mercados se aprovechan de la necesidad, y por ejemplo ahora está sucediendo que en muchas partes en Estados Unidos te están subiendo el agua a 5 o 6 veces lo que vale, donde la gente se vuelve loca a cargar nafta y se colapsa en las calles. Entonces ese tipo de infraestructura que puede tener, que se ve por ejemplo en un país tan potente como Estados Unidos, Cuba con muchos menores recursos se organiza, y para que tengamos en cuenta, antes que pasara el ciclón ya estaban evacuadas cerca de 1 millón de personas en todo lo que era Cuba. Se trata de eso, poner en un primer plano la organización para salvar la vida humana. Bien. Y después para los destrozos económicos que haya, y después hay una fase de recuperación donde todo el mundo colabore y de todo el mundo habla una solidaridad. Eso es también importante señalarlo, y tener en cuenta que, por ejemplo, ahora los otros lugares por donde pasó el Caribe, del cual no se habló, dígase todas las islas, esta de San Martín, Antigua y Barbuda, bueno, ahora mismo están saliendo contingentes de médicos cubanos solidarios para esos pueblos. Entonces, eso es algo, yo creo que también habría que realzar, que en estos momentos sacar fuera todas las diferencias políticas que puedan existir, y que haya una solidaridad ante estos cambios climáticos, que además cada vez van a ser más frecuentes. Claro. No se cree en el cambio climático, pero por ejemplo, desde hacía muchos años no había un huracán categoría 5, para que se entienda, con un viento de 280 kilómetros. O sea, el cambio climático, y por ejemplo lo vemos también en esta parte de Argentina, donde ahora estamos saliendo de un invierno que fue más una primavera que un invierno. Cada vez los inviernos van a ser menos y los veranos van a ser menos. Entonces, entender eso implica todos ponernos en una misma sintonía para un mundo que se está haciendo mierda. Claro. ¿Qué tal, Caloyan? Fernanda Navamuel te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Fernanda? Bien, bueno, la verdad que la pregunta por ahí, y sobre todo para estos fines de semana que estamos teniendo nosotros y lo que hemos vivido también como platenses, ves una diferencia, ¿no? En esto de cómo nosotros vivimos estos fenómenos naturales, más allá de no tener, bueno. Sí, no solamente yo llevo viviendo ya 7 años en Argentina, y gran parte de esos 7 años en La Plata. Por ejemplo, hemos tenido que lamentar que en La Plata hayan cerca de 80 muertos en una inundación donde las personas no sabían para dónde ir, donde por ejemplo nos hicieron todas las redes hidráulicas y coacales para eso, y aún hoy con otro cambio de gobierno que se prometió, eso tampoco se hizo, y se sigue inundando La Plata, en este caso en el lugar donde vivo. O por ejemplo se apuntó a informar sobre lo que pasaba en el huracán Irma, lo que iba a tocar Miami, y sin embargo había media provincia de Buenos Aires inundada. Entonces, ya te digo, parte de esas cuestiones que el fenómeno climático está ahí, pero tú lo puedes combatir si hay voluntad política, y en Cuba eso es un hecho, la voluntad política está. Imagínense si tuviésemos todos los recursos que tienen otros países, sin esos recursos, un fenómeno climatológico como esto, donde arrasa con ciudades enteras, con poblaciones enteras, en Cuba apenas tenemos que lamentar vidas humanas. Entonces, pasa por ahí, yo creo. Caloyan, por mi parte, la última tiene que ver con algo que compartiste, ya que estamos en esta charla, lo aprovecho para compartir también con la gente. Vos
sacás fotos y muchas tienen un alto contenido social. Sacaste una foto muy ilustrativa de lo que está sucediendo a nivel social en nuestro país, y si bien nos estamos enfocando a Irma y el tema central de hoy es cómo afecta esto a los cubanos, yo te quería hacer referencia a esta foto que sacás en, no sé si es calle Corrientes, en una obra de teatro, y la gente, ¿no?, que está acostada ahí. La verdad que te quiero felicitar porque es un retrato que muchos por ahí no se animan a difundir, o un periodismo que bueno, no está enfocado en hacer ver estas diferencias. Sí, es una foto que es en un teatro que está al lado del Gran Rex, que hicieron una obra de teatro que se llama Como el culo, y ahora justamente hay una familia y gente durmiendo ahí en la calle, y queda el cartel detrás anunciando la obra de teatro. Y bueno, yo pasé, eso también tiene que ver mucho con mi formación como fotoperiodista, es que uno va viendo cosas y también a su vez con la implicancia en lo social que uno tenga. Entonces nada, es un intertexto que hay ahí con lo que uno está viviendo, uno ve la foto y uno la sube. Pero sobre todo tiene que ver con lo que uno ve, con lo que uno vive, y también con las ideas que uno defiende. Y mi forma de manifestarme, mi forma, si se quiere, alguna forma de militancia, está estar detrás de una cámara. Hoy en día, con la posibilidad de las redes sociales, le hacemos de alguna forma, no tenemos que centrarnos en lo que tiene que ver con los medios tradicionales, con los medios que mayor tiene alcance, y yo, por ejemplo, en este caso, uso mucho lo que es las redes sociales. Pasó esto con Cuba. Luego, por ejemplo, estamos viendo a su vez también en lo que está sucediendo y lo que tiene en vilo al país, que es el caso Santiago Maldonado, y donde más información veraz y análisis tenemos no es en los medios tradicionales o en Clarín o en los grandes emporios, sino hay que ir a los medios alternativos. Cuando vas a los medios alternativos estás de alguna forma mejor informado, y entonces yo creo que la cuestión va por ahí, que cada uno hoy en día es su propio periodista, un propio fotógrafo, y cada vez hay que seguir, por ejemplo, teniendo esa cultura visual y social en ese sentido. Pasa en este caso con la situación social que está viviendo el país, lo que decíamos con lo que sucede, por ejemplo, con Irma. Para una gran parte de la población argentina, hoy preguntamos por Irma y estoy consciente que van a pensar que el huracán solamente pasó en Miami. Claro. Y no hubo, por ejemplo, una isla como Antigua y Barbuda, donde el 70% de los recursos económicos de toda la ciudad quedó hecha mierda. ¿Entiendes? Donde hace unos años hubo un terremoto, un huracán, que también sucedió en Haití, donde hizo mierda toda la población. Entonces, es más importante el territorio de Miami que el territorio de Haití. Es más importante el haitiano que el que esté en Miami. Es más, si lo vas a ver desde el punto de vista de la opinión que forman estos medios, los valores noticias, es importante también seguir el huracán en Miami por la cantidad, digamos, de argentinos que hay. Sí. Pero, por ejemplo, hay un gran porciento de argentinos que estaban en Los Cayos, en Cuba. Los familiares acá estaban preocupados porque había mucho turismo también argentino en Los Cayos, en Cuba. Sin embargo, de acá no se dijo nada de eso. No se comunicó con eso, por ejemplo, argentino, sin contar que a su vez también a veces se vende humo, y a su vez es un show, se convierte eso en un show y una payasada, como fue la cobertura de TN. No sé si si la siguieron, que por ejemplo TN sacaba a un periodista que tenía ya caminando por las calles de forma irresponsable en un auto, filmando lo que sucedía cuando había una alerta ciclónica y todo el mundo tenía que estar resguardado en sus casas. Entonces implica mucho show mediático, que es lo que tenemos, que en este momento estamos viviendo en una sociedad que es completamente mediática y tenemos tanto bombardeo mediático, es empezar a saber discernir por dónde nos queremos informar, porque por más que veamos terminamos más que nada desinformados. Caloyan, te agradecemos muchísimo esta participación y este aporte que has hecho. Te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá estamos. Un abrazo grande. Gracias, Caloyan. Ahí está, Caloyan Santos Cabrera, colega cubano.